Buenos días y bienvenidos a la primera clase del curso de Bioestadística para Maestría. Hoy vamos a ver los dos primeros temas de los apuntes que les han facilitado en la web, los conceptos básicos y la estadística descriptiva. Empecemos. Bien, ¿qué es la estadística? Es aquella parte de las matemáticas que se ocupa de la recogida, organización e interpretación de datos básicamente numéricos, especialmente para el análisis de características poblacionales, información que se obtiene a partir de la inferencia de muestras. Más adelante veremos todos estos conceptos de población, muestra e inferencia. La estadística la podemos dividir en dos grandes secciones. Por un lado estaría la estadística descriptiva, que es la que propiamente se ocupa de la recogida, clasificación, resumen y análisis de datos de un conjunto de elementos para finalmente extraer conclusiones acerca de su estructura y composición. Por ello se la llama también estadística deductiva. Por otro lado, tenemos la estadística inferencial, que es esa sección de análisis matemáticos que va más allá de la simple descripción de los datos de un proyecto de investigación para hacer finalmente inferencias, generalizaciones acerca de la población de la cual se extrajo la muestra. Debido a esa característica de generalizaciones, se la llama también estadística inductiva. Dentro de un proyecto de investigación, hace tiempo que se definió que había 5 puntos clave. Por un lado está el planteamiento de una hipótesis. Por ejemplo, ver si determinado polimorfismo genético se asocia a una enfermedad. Posteriormente, después del planteamiento de la hipótesis, diseñaríamos el experimento. ¿Cuántos sujetos vamos a reclutar? ¿Durante cuánto tiempo? ¿De qué manera? Prospectiva, retrospectiva. ¿Qué variables se va a recoger? ¿Cómo se va a procesar? Después vendría la ejecución del experimento en sí. Después el análisis estadístico y finalmente, lo más importante, una interpretación correcta para poder comunicar la información, los resultados obtenidos. Esta interpretación nos permitiría finalmente contestar si esa hipótesis era o no correcta. Para poder empezar con la estadística necesitamos tener claros una serie de conceptos básicos. Por un lado, ¿a qué llamamos en estadística, en investigación estadística, un individuo? Es cada uno de los elementos que contiene la información sobre el fenómeno de interés, es decir, presencia, ausencia del polimorfismo o nivel de colesterol sérico, puede tomar diferentes formas. Este individuo puede ser, por tanto, en investigación humana, una persona, o en investigación biomédica, un animal de laboratorio, un cultivo celular que estudiamos in vitro. Todos estos individuos pertenecen a un conjunto más grande que es la población, el grupo entero de interés que deseamos estudiar. Como habitualmente suele ser demasiado grande para ser abarcada totalmente en una investigación, tendremos que recurrir a la toma de muestras, un subconjunto de individuos que ha sido extraído de esa población. Para que este subconjunto la represente correctamente, debe ser obtenida mediante muestreo aleatorio, es decir, cada uno de los sujetos que forman parte de la población debe tener idéntica probabilidad de ser seleccionado para la muestra. Tanto en las poblaciones como en muestras, finalmente nuestro objetivo es calcular una serie de índices resumen que describan adecuadamente el comportamiento de ese conjunto. Los índices descriptivos referidos a la población se llaman parámetros y suelen indicarse con letras griegas, mu, sigma, pi, rho, mientras que esos mismos índices descriptivos calculados en muestras reciben el nombre de estadísticos. Es decir, cualquier resumen numérico de una población se llama parámetro, mientras que el mismo resumen en la muestra se llama estadístico. La propiedad que vamos a medir, ese fenómeno de interés del que hablábamos antes, es propiamente una variable. Y tenemos diferentes tipos de variable en función de su escala de medición, que lleva aparejada también de arriba a abajo, de menos a más información. La escala de medición más sencilla es la escala nominal, que da lugar a variables cualitativas o atributos.
solamente nos permite clasificar a los sujetos en iguales o distintos, por ejemplo, el grupo sanguíneo. Como veremos más adelante en las sesiones de prácticas, aunque la variable sea un atributo, un nombre, para su almacenamiento en una base de datos estadística, usualmente recurriremos a números arbitrarios y además totalmente intercambiables. Es decir, a mí me daría lo mismo decir que 1 es igual a grupo sanguíneo A, 2 es B, 3 es AB y 4 es 0, o empezar diciendo 1 es grupo sanguíneo 0, 2 es A, 3 es B y 4 es AB. Esos números no tienen ninguna interpretación ni son promediables. No podemos decir que el grupo sanguíneo es 2,25 en término medio en una muestra. Esta escala proporciona muy poca información y permite hacer muy poco sobre las variables. Si avanzamos un poquito más, las variables cualitativas ordinales o simplemente variables ordinales, además de poseer la propiedad de clasificar a los sujetos en iguales o distintos, va más allá y nos permite ordenarlos. Un ejemplo típico de variable ordinal, hay muchas, veremos más adelante, es la escala visual analógica de dolor, también conocida como Happy Face, Sad Face, en la cual a diferentes valores 0, 1, 2, 3 hasta 10 asignados de nuevo de manera arbitraria, se les vincula un nombre. 0, ausencia de dolor. 5, dolor moderado. 10, el dolor más horrible posible. Aquí, de nuevo, aunque la asignación de números es arbitraria, sin embargo, no es intercambiable, porque el número me indica la intensidad del dolor y me permite hacer algo que la escala nominal no permitía, que es ordenar los datos. Así, por ejemplo, yo puedo decir que un dolor de 8 es mucho más que un dolor de 5 y 5 es más que un dolor de 2. Sin embargo, esto no es una variable auténticamente numérica. Sigue siendo una variable cualitativa en el sentido de que cada número va vinculado a un nombre. Las variables numéricas absolutas completas forman las variables cuantitativas y en función de que tengan o no cero absoluto diferenciamos las variables en escala de intervalo o las variables en escala de razón o proporción. Ambas tienen una característica que las diferencia de las ordinales, que es la presencia de una unidad de intervalo. Mientras que en una variable ordinal, aunque yo puedo decir que un dolor de 5 es más que un dolor de 4 y 4 es más que un dolor de 3, yo no puedo decir que la distancia de 3 a 4 en cuanto a nivel de dolor sea la misma que de 4 a 5. O que 10 sea exactamente el doble de dolor que 5 y que 4 sea exactamente el doble de dolor de 2. Eso es lo que diferencia las variables numéricas de las no numéricas, la unidad de intervalo. Si nos fijamos en la escala de temperaturas, tanto en Celsius como en Fahrenheit, 50 grados Celsius está a la misma distancia de 40 que 40 está de 30. Es decir, el salto de 10 grados, 10, 20, 30, 40, indica idénticos aumentos en la temperatura, a diferencia de lo que ocurría en la escala visual analógica de dolor. Sin embargo, tanto la temperatura en Celsius como en Fahrenheit carecen de un cero absoluto. El cero es un valor arbitrario que se fijó a conveniencia y que en el caso de la temperatura en grados Celsius es la temperatura a la que se congela el agua al nivel del mar a una atmósfera de presión. No indica ausencia total de calor. Una escala de razón o proporción sí que tiene cero absoluto. Ahí el cero indica la ausencia de la propiedad. Por ejemplo, nivel de colesterol, cero sería que no se detecta colesterol en una muestra. Si comparamos la temperatura en grados Kelvin con la temperatura en grados Celsius, vemos que la temperatura en grados Kelvin está medida en escala de razón porque tiene un cero absoluto que indica ausencia total de energía de temperatura. En una escala en grados centígrados yo no me atrevería a decir que 100 es el doble de 50,
porque equivaldría a decir que 50 tiene que ser el doble de 0. Y eso no tiene lógica. Sin embargo, en Kelvin el 0 sí que es absoluto. 200 grados Kelvin es exactamente el doble que 100 grados Kelvin. Es importante tener presente en nuestro análisis estadístico qué tipo de variable hemos recogido, porque en función de su escala de medida será lícito efectuar determinadas operaciones lógicas o matemáticas sobre ellas. Por ejemplo, en una escala nominal, la que menos información contiene, solamente es posible realizar la función lógica de igualdad o diferencia. Grupo A es diferente de B, dos sujetos con grupo sanguíneo A son iguales. No podemos establecer gradaciones, no podemos decir que el grupo sanguíneo A es menos o es más que el grupo sanguíneo B, y por lo tanto tampoco podemos realizar sumas algebraicas o multiplicaciones, carecen totalmente de sentido. En una escala ordinal, además de la propiedad lógica de igualdad y diferencia, tenemos también la posibilidad de la comparación lógica. Una intensidad de dolor de 5 es menos que una de 6 y esta a su vez es menos que una de 7. En contra de lo que comúnmente se cree, cuando una variable es ordinal, aunque tenga aspecto numérico, los operadores matemáticos suma, resta, multiplicación y división no son correctos. No se puede calcular la suma de valores de una escala ordinal para finalmente calcular un valor promedio. Cuando una variable es cuantitativa en escala de intervalo, a las dos propiedades anteriores, igualdad, desigualdad, mayor, menor, se suma por su unidad de intervalo la posibilidad de sumar los valores. Si yo tengo una muestra de agua a 10 grados y le sumo un volumen igual de agua a 20 grados, puedo decir que la temperatura resultante será 10 más 20 partido por 2. Sin embargo, la ausencia de un cero absoluto no me permite realizar multiplicaciones o divisiones. Por ejemplo, si yo fuera a dividir dos temperaturas y una de ellas en el denominador fuera 0 grados, el resultado sería indeterminado. La propiedad de multiplicación o división solo se puede hacer en la escala numérica más perfecta y completa, la escala ratio, que es la única que me permitiría calcular cocientes. Por ejemplo, se puede calcular el índice entre el colesterol total y el colesterol HDL, que es un ratio, es una división, porque ambas tienen cero absoluto y por lo tanto es legítima la operación de división. Hay un tipo particular de variables ordinales llamadas escalas e ítems Likert sobre las que hay mucha controversia porque su aspecto es tan numérico que es un error muy frecuente en la investigación biomédica tratarlas como si fueran cuantitativas cuando en realidad no lo son. ¿Qué es una escala Likert? Es una gradación numérica, en este caso, en el ejemplo de arriba a la izquierda, de 1 a 5, aunque pueden tener 4 puntos o 7 puntos, también es muy frecuente, en el cual se hace una pregunta y se contesta un número en función de nuestra posición. Uso del teléfono en las sesiones de ordenador en el campus debería estar prohibido. 1, estoy absolutamente en desacuerdo. 2, levemente en desacuerdo. 3, me da lo mismo. 4, levemente a favor. Y 5, absolutamente a favor. El aspecto tan numérico hace que sea tentador tratarlas como variables ratio o variables intervalo y decir, puedo hacer la suma y el promedio. Por ejemplo, la opinión de los estudiantes era por término medio 3,17. Pero si nos fijamos que esta variable lleva un nombre, cada uno de los valores lleva un nombre, vemos que no tiene sentido decir cuál es el promedio entre neutral y estoy ligeramente de acuerdo. ¿Estoy muy ligeramente de acuerdo? O si yo sumo un 1 y un 5 y me da una media de 3, ¿puedo decir que la opinión de la gente era neutral? Evidentemente no.
El tema se complica más cuando hacemos escalas a base de sumar diferentes ítems Likert. Por ejemplo, una escala de depresión basada en 10 preguntas como ¿se ha sentido triste y decaído? ¿Ha tenido ganas de llorar o ha llorado? Etcétera, etcétera, en los cuales en función de la frecuencia de ese síntoma se contesta 1, 2, 3 y 4. El objetivo final suele ser sumar toda la puntuación, que en este caso iría de 10 a 40 puntos. Pero recordemos, si el origen es ordinal, la escala completa sigue siendo ordinal. Otro ejemplo lo tienen en la derecha en la escala Plutchik para actividades de la vida diaria. Se basa en 7 preguntas que en este caso tienen 3 posibles respuestas puntuadas 0, 1, 2. Cuanto más alta es la puntuación, mayor es el grado de dependencia de la persona. Esta escala sumada daría lugar a una puntuación comprendida entre 0 y 14 puntos, que sigue siendo ordinal. Si tienen interés en informarse más sobre el tema, hay un artículo fácil de localizar en Internet que se llama Likert Scales, How to Abuse Them, de Susan Jamieson, que explica de manera muy completa y con ejemplos prácticos cómo se usa de manera errónea las escalas Likert en la investigación científica. Bien, a continuación, después de haber visto los tipos de variables y los conceptos de población y muestra, vamos a empezar con la estadística descriptiva. Recordemos que hemos visto que las variables se dividen básicamente en 2 tipos: variables cuantitativas o numéricas, variables cualitativas o atributos. Vamos a empezar con la estadística descriptiva de variables cuantitativas. Supongamos que hemos hecho un estudio para ver si la dieta vegetariana tiene cierta influencia en los niveles de hierro sérico. Hemos recolectado una muestra de 50 sujetos en los que se ha medido el hierro sérico en ayunas. Acabamos con una colección más o menos desordenada de números de los que es difícil extraer ninguna conclusión, más allá de quizás identificar con cierta facilidad el mínimo y el máximo y saber que los valores de hierro en estos 50 sujetos vegetarianos están comprendidos entre aproximadamente 70 y 130. Tradicionalmente era costumbre, a partir de ese mínimo y ese máximo, construir una tabla con una serie de clases mutuamente excluyentes en las cuales se iban contando los diferentes valores a medida que aparecían en la muestra. En este caso tiene sentido quizás agrupar los datos en intervalos de anchura 10 microgramos y asegurarnos que cubrimos del mínimo al máximo observado en la muestra. Es decir, que desde la clase modal que va de 70 a 80 a la que va de 130 a 140 acomodamos los 50 datos de la muestra. Esto es un método que está en desuso desde la llegada de los ordenadores, pero que todavía puede reproducirse utilizando software estadístico. En concreto, este es el resultado de categorizar los niveles de hierro en categorías mutuamente excluyentes usando Stata12. Como ya he mencionado, es un proceso que se considera obsoleto. Tenía como sentido facilitar la manipulación posterior a mano de los datos, pero ahora en la era de los ordenadores no necesitamos simplificar los cálculos matemáticos. Lo que sí sigue siendo útil es convertir esa tabla de frecuencias en una representación gráfica llamada histograma, a la que, por motivos que veremos más adelante, le hemos solicitado que se le incorpore una curva en forma de campana, lo que se llama la curva normal y que veremos el próximo día. Esta tabla, ahora convertida en una gráfica, nos da una imagen visual completa de nuestros datos. Vemos que están comprendidos aproximadamente entre 70 y 140, que los valores más frecuentes se encuentran entre 90 a 100 microgramos y que si lo comparamos con esa forma de campana, los datos de nuestro histograma parecen más o menos próximos a una distribución campaniforme. Tienen aproximadamente forma de campana.
Sin embargo, si realmente queremos extraer información más allá de simplemente categorizarla, necesitamos calcular determinados índices de resumen, índices numéricos, que recordemos que en una población se llaman parámetros y se representan con letras griegas, mientras que en las muestras se llaman estadísticos y se representan con letras latinas, puesto que vamos a calcular los estadísticos de nuestra muestra de vegetarianos. Lo que vamos a ver son todo fórmulas de estadísticos muestrales. Los índices resumen para una muestra se agrupan básicamente en 4 categorías. Por un lado, una medida del centro de gravedad de nuestra muestra en torno a qué valores giran nuestros datos, cuál es el valor más frecuente, qué valor está en el centro, etcétera, etcétera. Por otro lado, tendremos medidas de los separados que están los datos entre sí, medidas de dispersión. En tercer lugar, medidas de ordenación o posición relativa que nos permiten situar un dato de la muestra en relación a los demás y ver si es un valor muy bajo o muy alto o está en el centro. Y finalmente, medidas sobre la forma de ese histograma que hemos visto antes, si se parece o no a una campana. Medidas de asimetría y kurtosis. Empecemos con las medidas de tendencia central. La más utilizada y, como veremos más adelante, a veces abusada, es la media aritmética. Recordemos que estamos hablando de variables cuantitativas y, por lo tanto, tienen unidad de intervalo. Esto hace que sea lícito calcular la suma de todos los valores para posteriormente dividirlo por el tamaño muestral y obtener la media aritmética muestral. La fórmula del parámetro es igual, pero en vez de x barra se indicaría con la letra griega mu. Hay ocasiones, más adelante veremos cuándo, en las que no es adecuado usar la media aritmética y es mejor utilizar otra medida de tendencia central llamada la mediana. La mediana consiste en ordenar de menor a mayor todos los datos y calcular cuál es el valor que está en el centro. En una muestra de tamaño impar, por ejemplo una muestra de tamaño 9, el valor que está en el centro ocupa la quinta posición y corresponde exactamente la mediana con un valor de la muestra. Sin embargo, en una muestra de tamaño par, por ejemplo una muestra de tamaño 10, la mediana caería entre el valor quinto y el valor sexto. 5 valores quedan por debajo de la mediana, 5 valores quedan por encima. Así que en las muestras de tamaño par, la mediana se calcula como el promedio de los 2 valores consecutivos en torno a la zona central. Otra medida no tan utilizada, pero sí que es frecuente, por ejemplo, en los ensayos de bioequivalencia de fármacos, es la media geométrica. No vamos a hablar mucho de ella en este curso. Medidas más en desuso, la moda, simplemente el valor más frecuente, y otras medias como la media armónica, la media cuadrática, de poco uso en bioestadística. Además de una medida del centro de gravedad de la muestra, necesitamos una medida del grado de separación, porque, como vemos en la imagen, yo puedo tener 2 muestras que tengan idéntica media, pero que tengan un comportamiento muy diferente, tengan diferente dispersión. Así que, además de la media, necesité presentar una medida de los separados, lo dispersos que son los datos. La medida más sencilla, pero más pobre, es la amplitud, también llamada rango o recorrido de la muestra, que es simplemente la diferencia entre el máximo y el mínimo. Aunque en la actualidad, en investigación biomédica, se recomienda que más que dar directamente la diferencia, presentemos un intervalo formado por la pareja de valores. Así, por ejemplo, en nuestros niveles de hierro en vegetarianos vimos que el mínimo era 71 y el máximo era 132, presentaríamos el recorrido de la muestra como la pareja de valores 71,132. Desafortunadamente, esta muestra es muy poco fina, este índice de dispersión es muy poco fino, porque solo utiliza los 2 valores más extremos de la muestra, ignora todos los demás.
sería más adecuado, sería conveniente tener una medida de dispersión que tenga en cuenta el comportamiento de todos los valores en torno a la media. Esta medida es la varianza muestral. La varianza muestral, indicada con la letra latina S elevada al cuadrado, está formada por un cociente. En el numerador tenemos el sumatorio de las distancias de cada valor respecto a su media elevados al cuadrado para evitar el problema del signo. Aproximadamente la mitad de las diferencias serían negativas y la otra mitad sería positiva. Si yo la sumara directamente, la suma algebraica me daría 0. Así que las elevamos al cuadrado. Aunque intuitivamente esta suma de valores al cuadrado, llamada también SC, suma de cuadrados, o en inglés sum of squares, debería dividirse por el tamaño muestral para obtener la distancia cuadrática promedio, en la práctica para la varianza muestral se calcula dividiendo por n-1, por motivos que veremos más adelante al hablar de la estimación de parámetros poblacionales. A esta cantidad n-1 se le llama grados de libertad de la muestra. Desafortunadamente, aunque la varianza es una medida muy completa, presenta el inconveniente de usar unidades al cuadrado. ¿Qué son exactamente microgramos partido por 100 mililitros, todo ello elevado al cuadrado? No sabemos interpretarlo, lo cual complica la interpretación de la varianza como medida de dispersión. Es mucho más frecuente que utilicemos su raíz cuadrada, la desviación típica, indicada por la letra latina S. Si hablásemos del parámetro, hablaríamos de la desviación típica poblacional sigma, y entonces en vez de dividir por los grados de libertad, se dividiría por el tamaño de la muestra, por n. Es decir, la desviación típica poblacional y la desviación típica muestral no tienen idéntica fórmula. En variables que, además de tener unidad de intervalo, tengan también cero absoluto, tiene sentido el cálculo de otra medida de dispersión relativa adimensional llamada coeficiente de variación, que es el cociente entre la desviación típica y la media presentada como porcentaje. Habitualmente, para las variables de interés biomédico que vamos a utilizar, se considera que un coeficiente de variación inferior a un 30% nos indica unos datos con baja dispersión. Como he mencionado antes, este estadístico solo tiene sentido en las variables con cero absoluto. Imagínense, ocurriría con un coeficiente de variación para una temperatura en grados Celsius que tuviera como denominador un valor medio de 0 grados centígrados. El coeficiente de variación sería infinito y no quiere decir que la muestra sea infinitamente dispersa. Otra medida, pero menos utilizada, es el valor absoluto de las desviaciones respecto a la mediana. No es muy útil, así que simplemente la menciono. Bien, hasta ahora, para las medidas de tendencia central y de dispersión, todos los matemáticos y estadísticos están completamente de acuerdo en las fórmulas. Todo el mundo dice que la media aritmética, la mediana, la varianza y la desviación típica tienen un único método de cálculo en las muestras. Sin embargo, a partir de aquí, para las medidas de posición relativa y en menor medida para las de forma, ocurre que no hay consenso entre los matemáticos sobre cuál es la mejor fórmula, el mejor método de cálculo de los estadísticos muestrales. Para las medidas de posición relativa u ordenación, los percentiles, hay hasta 9 maneras diferentes de calcularlos, y el problema es que los diferentes programas de estadística, el diferente software, utiliza diferentes formas. De manera que Stata nos puede devolver resultados para unos percentiles muestrales ligeramente diferentes de los que nos devolvería Excel o los que nos devolvería SPSS, SAS, BMDP o R, por citar unos cuantos programas. Con las medidas de forma ocurre que hay 3 métodos diferentes. Y de nuevo, los distintos programas de estadística favorecen una u otra fórmula. Stata nos devolverá, como veremos después en una diapositiva, resultados diferentes, marcadamente diferentes, a los que nos proporciona SPSS.
Esto complica mucho la comparación de estadísticos de posición relativa y de forma en proyectos de investigación cuando se usa diferente software. Bien, ¿qué es una medida de posición relativa u ordenación? Es una extensión de la idea de la mediana. Si yo ordeno de menor a mayor todos los datos de una muestra, en vez de calcular simplemente el valor que está en el centro, puedo calcular el valor que deja por debajo al 3% de la muestra, al 10%, al 25%, al 90% y situar entonces un valor concreto como alto o bajo respecto al resto de los datos de la muestra. El uso más frecuente quizás es el de las tablas de crecimiento de los niños y niñas. Los hay para estatura y, como presento aquí en la imagen, para el peso. Por ejemplo, si un bebé de 12 meses varón pesa 7 kilos, vemos por la intersección con la línea que pone 3 que estaría en el percentil 3, es decir, ordenando toda la población de niños de menor a mayor, ese bebé de 7 kilogramos formaría parte del 3% más delgado de la población, mientras que si ese bebé de 12 meses pesara 11 kilos, ordenado de menor a mayor, tendría por debajo al 97% del resto de los niños, es decir, solo un 3% de los bebés de 12 meses pesaría más que él, sería un valor muy alto. Un bebé que a los 12 meses pesara 9 kilos estaría en el percentil 50, tendría por debajo al 50% de los niños y por encima al otro 50%, estaría ordenado, situado exactamente en el centro de la muestra. Ordenando de menor a mayor los valores, vemos que esta muestra ordenada yo puedo ir cortándola en rebanadas de distinto tamaño. Hablamos de deciles cuando con 9 cortes yo separo mi muestra en 10 fragmentos iguales que contienen cada uno al 10% de la población. Hablo de percentil 25, también llamado primer cuartil, cuando hablo del valor de la muestra que me deja por debajo a una cuarta parte de los sujetos, a un 25%. Hablo de percentil 50 o segundo cuartil cuando estoy hablando del valor que me deja por debajo al 50% de la muestra y por encima al otro 50%. Es decir, el segundo cuartil es lo mismo que hablar de la mediana de la muestra. Y hablo del tercer cuartil o percentil 75 cuando me refiero al valor que deja por debajo al 75% de la muestra. No lo he mencionado antes, pero creo que es evidente que si yo en vez de la media aritmética decido resumir el centro de gravedad de mi muestra usando la mediana, no puedo utilizar como medida de dispersión a la desviación típica, que me mide las distancias cuadráticas de cada dato a la media de la muestra. Necesito una medida de dispersión que acompañe adecuadamente a la mediana. Y esta medida se llama amplitud o rango intercuartil, AIC, y en inglés sus siglas es IQR, Interquartile Range. La amplitud intercuartil o rango intercuartil, en vez de la diferencia entre el mínimo y el máximo, es simplemente la diferencia entre el percentil 75 o tercer cuartil y el percentil 25 o primer cuartil. Y en la actualidad se suele presentar más que la diferencia directamente la pareja de valores. ¿Por qué es una medida de dispersión? Porque si todos mis datos están muy juntos, muy compactos, muy concentrados, la distancia entre el primer y el tercer cuartil será muy pequeña. Si mis datos están muy separados entre sí unos de otros, la distancia entre el primer y el tercer cuartil será muy grande. Cuanto más pequeña es la amplitud intercuartil, menor es la dispersión de mis datos.
Para entender mejor el concepto de medidas de forma, asimetría y kurtosis, vamos a hacerlo con representación gráfica. Recuerden el histograma que hemos hecho al comienzo de la descriptiva, sobre el que superponíamos una idealización de su comportamiento, una curva en forma de campana. Decimos que una distribución presenta simetría o es simétrica cuando tiene esa forma de campana, y la línea en el centro, que corresponde con la media y la mediana, actúa además como un eje de simetría, un espejo. La distribución, la forma del histograma, es igual por encima y por debajo de la media. Cuando la distribución presenta una de las dos colas más alargadas, decimos que tiene asimetría, que puede ser positiva o negativa. ¿Qué ocurre cuando hay asimetría positiva? Que hay una cantidad pequeña de datos inusualmente elevados, lo que hace que la media, como veremos después, por su falta de robustez, se desplace hacia esos datos y deje de representar correctamente el centro de gravedad de esos datos, mientras que la mediana permanece inalterada, porque por mucho que crezcan unos valores, el 50% sigue estando a la derecha de la mediana y el 50% a la izquierda. Cuando tenemos la imagen especular, asimetría negativa, la media se desplaza hacia abajo siguiendo a esos valores inusualmente alejados. Existen tres coeficientes diferentes para calcular la asimetría muestral. Como veremos luego, los dos programas de estadística más utilizados, Stata y SPSS, utilizan fórmulas ligeramente diferentes, lo que arroja resultados algo distintos. De todas maneras, ambos tienen en común que si la asimetría es positiva, el coeficiente de asimetría será superior a 0, mientras que si la asimetría es negativa, el coeficiente de asimetría será inferior a 0. Valores cercanos a 0 para el coeficiente de asimetría, en cualquier caso, nos indicarán unos datos simétricos. El concepto de kurtosis es algo más complicado de entender. Se refiere a la manera de distribuirse en la cabeza, hombros y colas de la distribución de los datos. Cuando una distribución tiene unos datos equilibradamente repartidos con cierta densidad en la zona central y una caída rápida de la densidad a medida que se aleja de la zona central, decimos que es mesocúrtica. Cuando una distribución es picuda, con además las colas largas, es decir, más apuntada de lo que debería y con colas más largas de lo que debe, con una distribución mayor en la cabeza y en las colas y menos en los hombros, decimos que es leptocúrtica. Y cuando una distribución es como aplastada, es decir, poca concentración de datos en la zona central y al mismo tiempo poca concentración de datos en las colas, en los extremos, decimos que es platicúrtica. Igual que con la simetría, existen varias fórmulas para el coeficiente de kurtosis. Y además, en función de los programas de estadística, obtendremos resultados muy diferentes, porque existe un coeficiente de kurtosis que en el caso de distribuciones mesocúrticas devuelve un valor de 3. En el caso de distribuciones leptocúrticas, el valor es superior a 3 y en el caso de distribuciones platicúrticas es inferior a 3. Este es el caso de Stata. Sin embargo, otros programas como SPSS, SAS o Excel calculan un coeficiente que es en realidad de exceso de kurtosis y que lleva ya sustraído el 3 dentro de su fórmula. De manera que con SPSS, Excel o SAS, el coeficiente de kurtosis se evalúa comparándolo con 0. Es un coeficiente de exceso de kurtosis. Una distribución mesocúrtica tiene un exceso de kurtosis de 0. Una distribución leptocúrtica tendrá un coeficiente de exceso de kurtosis positivo y una distribución platicúrtica tendrá un exceso de kurtosis negativo. Se puede encontrar más información sobre el tema en este artículo. Si nos fijamos en los resultados que nos devolvería el programa Stata para los niveles de hierro en vegetarianos,
comprobamos que nos ofrece una lista de todos los coeficientes que hemos estado viendo, una lista de percentiles. Por defecto, Stata nos proporciona el percentil 1, 5, 10, 25 o primer cuartil, 50, segundo cuartil o mediana, 75, tercer cuartil, percentil 90, 95, 99. Nos proporciona también los 4 valores más bajos y los 4 valores más altos, de manera que resulta muy fácil calcular la amplitud de la muestra, de 71 a 132. La media vale 102.06 y la desviación estándar, la desviación típica, 16.3. La varianza, que es simplemente el cuadrado de la desviación típica, vale 264,67. La asimetría 0,15, muy cercano a 0, luego nuestros datos son bastante simétricos y en todo caso con una levísima asimetría positiva. En cuanto a la kurtosis, recordemos que Stata da un coeficiente centrado en 3, luego el valor lo tenemos que comparar respecto a 3. Al ser el valor de kurtosis 2.2 inferior a 3, nuestra distribución es platicúrtica, algo aplastada y con pocos valores en las colas, pocos valores alejados de la media. Hay otro comando de Stata que nos permite obtener una forma tabular un poquito más compacta para los valores más interesantes. Respecto al número de decimales, la presentación adecuada de los resultados sería redondeando, evitando los decimales innecesarios. Como norma general, suele ser suficiente utilizar un decimal extra respecto a la precisión de los datos de partida. Puesto que los datos de partida eran números enteros, 71, 75, 78, 130, etcétera, etcétera, en vez de presentar la media como 102.06, lo que daría una precisión espúrea, estaríamos diciendo que hemos medido el hierro con precisión de una centésima de microgramo por 100 mililitros, presentaríamos la media como 102.1. Y lo mismo para la desviación típica, 16.3. En el caso de que decidiéramos utilizar la mediana, más tarde veremos cuándo escogeríamos entre media o mediana, daríamos los resultados de esta manera. La mediana era 99.5, la pueden encontrar en el percentil 50, y la amplitud intercuartil es la pareja de valores formada por el primer y tercer cuartil, es decir, percentil 25 y percentil 75, y utilizaríamos la notación moderna de dar la pareja de valores en vez de la diferencia. Si ahora comparamos los resultados con lo que nos proporciona Stata, SPSS en su versión 20, aunque los resultados serían parecidos con cualquier otra versión de SPSS de la 15 a la 24, vemos que la información básica es similar. La media es 102.06, la desviación típica 16.269 es la varianza, pero las diferencias aparecen al llegar a la asimetría y la kurtosis. El coeficiente de asimetría es parecido pero no idéntico. En vez de 0.152 vale 0.157. Stata y SPSS usan fórmulas ligeramente diferentes. Quizás lo que más nos llama la atención es el coeficiente de kurtosis. Mientras que en Stata vale 2.2, en SPSS vale menos 0.86. Stata da kurtosis y SPSS da exceso de kurtosis. Por lo tanto, en vez de compararlo con 3, lo tenemos que comparar con 0. Es un valor negativo, luego nos habla de una distribución, unos datos ligeramente platicúrticos, algo aplastados y sin colas extendidas. El mínimo y máximo también los identificamos y nos llama particularmente la atención que algunos de los percentiles son también distintos. Por ejemplo, el percentil 10 calculado con Stata vale 81.5, mientras que calculado con SPSS vale 79.5. El percentil 25, el primer cuartil, en vez de 88 vale 87.75. El percentil 95, en vez de ser 131, vale 131,45. Y por motivos que no voy a explicar, SPSS considera que para una muestra de tamaño 50 el percentil 99 no se puede calcular,
mientras que esta nos da directamente redondeado el valor máximo. Recuerden que tanto Stata como SPSS usan fórmulas diferentes para la simetría, la kurtosis y los percentiles. Por eso es esencial, cuando presentamos resultados de análisis estadísticos en una publicación o en un trabajo científico cualquiera, indicar el software, el programa de estadística que hemos utilizado. Si no, los resultados no son directamente comparables. Bien, cuando escogemos entre media y mediana, nos vamos a basar en una propiedad estadística que se llama robustez de un estadístico muestral. Supongamos, vamos primero a la representación de la izquierda, que yo tengo una muestra de tamaño 5 formada por estos valores 1, 3, 5, 7, 9. Como los datos están homogéneamente distribuidos a las mismas distancias, son totalmente simétricos. La media vale 5 y la mediana también vale 5. Como se trata de una muestra impar, la mediana es simplemente el valor que ocupa la tercera posición. 5 más 1, 6, dividido entre 2, 3. ¿Qué ocurre si yo desplazo uno de los valores hacia la derecha? Creo un valor inusualmente alejado del resto. Eso es suficiente para desplazar a la media del valor 5 al valor 6, mientras que la mediana permanece inalterada. 5 sigue siendo el valor que deja 2 observaciones a la derecha y 2 observaciones a la izquierda. De hecho, el valor en vez de 14 podría haber sido 14.000 y la mediana seguiría siendo 5, mientras que la media sería arrastrada progresivamente hacia la derecha a medida que alejamos el valor extremo. A esto se le llama el punto de colapso de un estimador. ¿Qué fracción de datos puedo alterar yo arbitrariamente de una muestra sin que el estadístico resulte distorsionado? Pues bien, la media tiene un punto de colapso de 0. Un solo valor distorsionado, mal medido, alejado del resto, tendrá un impacto en la media y la arrastrará hacia este valor mal medido, mientras que la mediana permanecerá constante mientras el número de valores mal medidos, distorsionados, sea inferior a la mitad. Veamos este ejemplo. Esto es una muestra de pacientes con enfermedad de Crohn en los que se ha medido un marcador de severidad de la enfermedad, que es la calprotectina fecal. Debido a limitaciones de la técnica analítica, los valores por encima de 2.500 no se pueden cuantificar con precisión y nos los han entregado como mayores de 2.500. Eso puede querer decir 2.800, 3.000, 5.000, a saber. Si yo calculo la media, evidentemente se va a ver afectada por el hecho de que 2, 4, 6, 7 valores están mal medidos. Sin embargo, puesto que esos 7 valores representan menos de la mitad, yo puedo utilizar la mediana como representante del centro de gravedad, del centro de la balanza de mis datos, y decir que estos pacientes presentaban un valor mediano de calprotectina fecal de 950 microgramos por gramo. Puesto que se trata de una muestra de tamaño par, la mediana es el promedio de los dos valores que ocupan la posición anterior y posterior a dividir la muestra en 50%. Es decir, siempre que tengamos observaciones mal medidas o valores inusualmente alejados, da lo mismo por la derecha, excesivamente altos, que por la izquierda, excesivamente bajos, la media dejará de ser un buen representante del centro de gravedad de la muestra y tendremos que utilizar en su lugar la mediana. De lo explicado en la diapositiva anterior se deduce que es extremadamente importante detectar si hay observaciones inusualmente alejadas del resto de los datos, lo que se suelen llamar valores atípicos o en inglés outliers. ¿Qué son los outliers? En general, observaciones que parecen inconsistentes con el resto de la muestra. Aunque hay varias definiciones, al final la que más se ha aceptado es la de Tukey, que dice que
Una observación outlier o inconsistente con el resto es aquella que se encuentra a más de 1,5 veces la amplitud intercuartil, bien por debajo del primer cuartil o bien por encima del tercer cuartil. Tukey además hizo una distinción adicional. Si en vez de estar a más de 1,5 veces la amplitud intercuartil se encuentran a más de 3 veces, se les llama extreme outliers. ¿Cómo pueden surgir los outliers? Por error de medición, por error de selección de la muestra, por error de registro en la base de datos o realmente por variabilidad inherente, pequeñas subpoblaciones de sujetos que pertenecen realmente a esa población, son poco frecuentes y que suelen contener información interesante. Es muy frecuente, por ejemplo, en cánceres, que la expresión de determinados marcadores tumorales tenga una pequeña subpoblación, un grupo reducido de sujetos con valores inusualmente altos de expresión de ese marcador tumoral. ¿Qué impacto tienen los outliers, sobre todo los extreme outliers, en una muestra? Por lo que hemos visto antes, van a distorsionar la media y además también a la desviación típica, la asimetría y la kurtosis. Luego van a alterar gravemente los estadísticos más usuales de nuestra muestra. Esto hace imprescindible su detección. Para detectarlos, el mismo Tukey propuso un gráfico que responde al nombre de Box and Whisker Plot, gráfico de caja y bigotes, o simplemente Box Plot, gráfico de caja, que es una representación gráfica muy completa de todos los datos y permite visualizar con facilidad tanto los simples moderados outliers como los extreme outliers. El gráfico lo tenemos presentado esquemáticamente a la derecha, en vertical, indicaría valores de más bajos a más altos mientras vamos hacia arriba. Está formado por una caja. Si nos fijamos, más o menos en el centro de la caja hay una línea horizontal que corresponde a la mediana, es decir, la mitad de los valores de la muestra estarán por debajo de esa línea horizontal y la otra mitad por encima. La anchura de la caja es arbitraria, pero no así la altura. La altura de la caja es la amplitud intercuartil, es decir, la base de la caja es el percentil 25 o primer cuartil, debajo de la base de la caja se sitúa el 25% más bajo de la muestra. La tapa de la caja es el percentil 75 o tercer cuartil, es decir, por encima de la tapa de la caja está el 25% más elevado de la muestra, es decir, por debajo de la tapa estaría el 75%, y lógicamente la altura de la caja es la distancia entre ambos cuartiles, por lo que es la distancia intercuartil. Sin embargo, Tukey la llamó H. Bien, a partir de la tapa de la caja surge un bigote, de ahí el nombre de Box and Whisker Plot. Ese bigote tiene una dimensión teórica máxima de como mucho 1,5 veces la altura de la caja desde la tapa. Observen que hay una pequeña línea invisible que se llama inner fence o valla interior, que marcaría la frontera entre los datos que son outliers y no son outliers. Esa inner fence invisible está exactamente a 1,5 veces la amplitud intercuartil por encima o por debajo de la tapa y de la base de la caja. Todo lo que está ahí dentro son valores correctos. A partir de ese 1,5, cualquier valor que aparezca será marcado bien con un círculo o con un asterisco. ¿Cuál es la diferencia? El círculo son todos aquellos datos de la muestra que se sitúan a más de 1,5 veces la altura de la caja respecto a la base o respecto a la tapa, pero están a menos de 3 veces la amplitud intercuartil, lo que se llaman las outer fences o vallas exteriores. Todo lo que está más allá de las outer fences queda marcado como un extreme outlier con un asterisco.
¿Por qué los bigotes nunca miden exactamente 1,5 veces la altura de la caja? ¿Por qué se paran en la última observación existente en la muestra que sea inferior a 1,5 veces la altura de la caja? Si no hay ningún valor en la muestra que mida exactamente P75 más 1,5 veces H o P25 menos 1,5 H, nos encontraremos que los bigotes son ligeramente más cortos. Lo que no pueden ser nunca es más largos de 1,5 veces la altura de la caja. Bien, ¿qué hacemos con los outliers si los detectamos? Muy sencillo. Los simples moderados outliers van a tener muy poco impacto y de hecho son habitualmente muy frecuentes en nuestros datos. Podemos vivir con ellos sin que nos altere grandemente ni a la media ni la desviación típica, la asimetría o la kurtosis. Otra cosa son los extreme outliers. Van a tener un impacto muy severo, distorsionarán la media, la desviación típica, la asimetría y la kurtosis. De modo que la tentación de todo el mundo es eliminarlos. Eso puede tener sentido si se trata de errores de medición, de selección de la muestra, un sujeto que no cumplía los criterios de inclusión para formar parte de esa muestra, un sujeto mayor de 50 años en una muestra de pacientes entre 20 y 45 años no debería estar en esa muestra, o a veces ocurre con frecuencia que nos equivocamos al registrar el valor en nuestra base de datos estadísticos. En algún lugar he leído que este tipo de errores se les llama clinkers, para diferenciarlos de los verdaderos outliers. Son simplemente errores que hay que corregir. Pero ¿qué ocurre si los datos resultan no ser clinkers, sino valores reales que pertenecen a esa población, sujetos con una variabilidad muy alta que definen un pequeño subgrupo con valores inusualmente alterados? No debemos eliminarlos y lo que tenemos que hacer es incorporarlos a nuestro análisis. ¿Cómo? Reemplazando la media por mediana, lo que tiene también consecuencias luego en la inferencia estadística, cambiaremos de métodos, o bien eliminarlos y hacer el análisis usando la media. En todo caso, se informa claramente qué se ha hecho con esos valores, si se han dejado, se han eliminado, qué valor tenían, y se considera correcto presentar el análisis con y sin ellos. Hay excepciones a esta norma, por ejemplo, en los ensayos de bioequivalencia que comparan dos formulaciones de un fármaco, la original de referencia y el genérico o formulación test. La Guía Europea del Medicamento y la Guía Americana de la FDA insisten que esos outliers no se deben eliminar, puesto que buena parte de la legislación de muchos países se apoya en la guía original de la FDA, es más que posible que si van a hacer un ensayo de bioequivalencia tengan prohibido eliminar los outliers y simplemente tengan que incorporarlos al análisis. Veamos los resultados de analizar con Stata nuestros 50 vegetarianos en los que habíamos medido el nivel de hierro sérico y ver, después del cálculo de los índices descriptivos, qué aspecto tiene el boxplot. Recuerden, la línea central es la mediana, valía 99,5. La base y la tapa de la caja son el primer y tercer cuartil, que valían 88 y 114 respectivamente. Y el bigote podría llegar a medir 1,5 veces la altura de la caja por ambos lados, pero vemos que es un poquito más corto. ¿Por qué? Porque el valor más pequeño y más alto de mi muestra son 71 y 132 y los bigotes no pueden extenderse mucho más allá de ese valor. Simplemente se paran en el mínimo y máximo de la muestra. Tukey llamó a estos 5 datos el 5-point summary o resumen estadístico de 5 puntos, porque presenta mucha información sobre los datos. Nos permite ver dónde se sitúa la mayor parte de los valores, cuál es el mínimo, el máximo, etcétera, etcétera. Antes de la llegada de las impresoras con capacidades gráficas, cuando los ordenadores y las impresoras solo podían imprimir texto, en vez del boxplot se utilizaba lo que se llama el gráfico de tallo y hojas o gráfico stem and leaf, que tenía la ventaja de presentar los datos utilizando solamente caracteres de texto.
El gráfico está formado por un tallo, que es el dígito principal, 7, 8, 9, 10, así sucesivamente hasta 13, que está multiplicado por 10, es decir, 70, 80, 90, etcétera, etcétera. Y las hojas representan el segundo dígito. De manera que en la primera fila los valores que leemos son 70 más 1, 71, 70 más 5, nos dice que en nuestra muestra los valores son 71, 75, 75, 78, 79 y así sucesivamente hasta llegar a los cuatro más altos, que serían 130, 131, 132, 132. Si la muestra es relativamente grande, nos permite hacer una pequeña comparación visual con el aspecto de campana que debería tener una distribución simétrica y mesocúrtica y hacernos una idea de la forma. De todas maneras, este gráfico ha sido desplazado con la llegada de las impresoras gráficas por el gráfico de caja, que es mucho más completo. Aunque el gráfico de caja, el boxplot, fue originalmente diseñado como una herramienta de diagnóstico para detectar outliers, se ha comprobado que es muy útil más allá de esa función inicial y cada vez se utiliza más. Por ejemplo, en una distribución simétrica como la que tenemos en el centro de la imagen y mesocúrtica, el gráfico de caja tiene el aspecto que se presenta a continuación. La barra de la mediana se encuentra en el centro de la caja y ambos bigotes miden aproximadamente lo mismo y alcanzan apenas las 1,5 veces la amplitud intercuartil de longitud. Sin embargo, cuando tenemos asimetría positiva, imagen de arriba a la derecha, vemos que la mediana se desplaza hacia el percentil 25, de manera que la mitad inferior del gráfico de caja está comprimido y la mitad superior está estirada. Es frecuente además que ese lado más estirado continúe más allá del bigote superior con una colección de outliers. La imagen especular es la que encontramos en la asimetría negativa, arriba a la izquierda. Ahora es la mitad inferior la que se encuentra estirada, indicando la cola que se prolonga hacia la izquierda, que continúa muchas veces en outliers. Y la mediana se desplaza hacia el percentil 75 y el bigote superior es más corto. También el gráfico de caja nos sirve para ver la imagen de leptocurtosis, abajo a la izquierda. Vemos que la caja es pequeña en relación a los bigotes, que miden exactamente 1,5 veces la amplitud intercuartil o muy cerca, y a ambos lados de los bigotes es frecuente que las colas se continúen en outliers. Por el contrario, la imagen de abajo a la derecha de platicurtosis nos muestra cómo se ve el gráfico de caja con unos datos platicúrticos. La caja es muy grande, indicando que hay muy pocos datos en las colas, hay unas colas muy cortas en proporción. Tanto en la leptocurtosis pura como en la platicurtosis pura, en ausencia de asimetría, la barra de la mediana se sitúa en el centro de la caja. Si retrocedemos ahora un instante al gráfico de caja que hemos visto antes, ahora, después de conocer esta información, podemos añadir, primero, que no hay outliers, segundo, que la barra de la mediana está en el centro de la caja, lo que nos indica unos datos distribuidos de manera muy simétrica, y tercero, vemos que la longitud de los bigotes es claramente inferior al máximo teórico, 1,5 veces la altura de la caja, lo que nos indica una distribución platicúrtica. Recordemos que tanto con SPSS como con Stata nuestra conclusión era que el coeficiente de asimetría era cercano a 0 y que la curtosis, el coeficiente de curtosis en Stata cercano a 3, inferior a 3 y menor de 0 en SPSS, nos hablaban de platicurtosis. De hecho, el boxplot se utiliza ahora de manera rutinaria en muchas publicaciones científicas como la manera más completa y adecuada de presentar gráficamente nuestros datos. Si miramos ahora este ejemplo, se trata de datos reales de 102 pacientes con hepatitis crónica en los que se han medido los niveles de bilirrubina. Abajo está el histograma en el que podemos superponer la imagen de la silueta idealizada en la que vemos que hay marcada asimetría positiva y arriba está combinado el boxplot.
Incluso si no tuviéramos el histograma, vemos que el boxplot nos habla de datos marcadamente asimétricos. La mitad inferior de la caja va de 0 a aproximadamente 33, que es la posición de la mediana, mientras que la mitad superior de los datos se extiende desde aproximadamente 33 a más de 500. La cola, una vez superadas las 1,5 veces amplitud intercuartil que marcan el bigote superior, se prolonga en 5 simples outliers seguidos de 5 extreme outliers. Este gráfico de caja nos habla claramente de la presencia de una marcada asimetría positiva. Bien, y ya para terminar con este tema, nos queda ver la estadística descriptiva que concierne a variables cualitativas. Es evidente que ninguno de los estadísticos que se basan en la propiedad de unidad de intervalo son de aplicación en el caso de variables cualitativas, así que no se calcula ni media, ni desviación típica, ni asimetría, ni kurtosis. Una escala nominal lo único que nos permite es clasificar a los sujetos en iguales o distintos. Por lo tanto, solamente nos permite contar con frecuencias absolutas o como frecuencias relativas, porcentajes, el número de sujetos en cada categoría. Aprovecho estos datos para recordar que a veces hay que tener en cuenta los datos perdidos. La tabla de arriba, la salida de Stata, nos muestra los 48 sujetos que el estado nutricional estaba recogido. Sin embargo, la tabla de abajo, incluyendo el modificador missing, nos permite comprobar que el total de filas en nuestra base de datos y por tanto el número de sujetos era en realidad 50 y que la información sobre el estado nutricional no había sido recogida en 2 de ellos, correspondiente a un 4%. Respecto a los gráficos más adecuados, deberíamos utilizar en realidad el gráfico de arriba, lo que se llama un gráfico de barras. Sin embargo, existe una tendencia a abusar del gráfico de abajo, lo que se llama un gráfico de sectores o en inglés pie chart. Sin embargo, recomiendo encarecidamente que no se use, ya que muchas revistas científicas y muchos libros de estadística consideran que es una manera increíblemente ineficiente de presentar los datos, con etiquetas como pie charts are visual disasters or never use a pie chart o avoid using pie charts en la información para autores del Annals of Internal Medicine. ¿Por qué es esto? Porque en un gráfico de sectores no tenemos a la vista una escala que nos permita saber el número o el porcentaje de sujetos que hay en cada categoría, a diferencia del gráfico superior. Además, si deseamos presentar las categorías en un orden concreto que nos interesa, en este caso nos podría interesar presentar primero el estado nutricional normal, seguido la desnutrición leve y finalmente los datos con desnutrición severa. Esto no es posible en un gráfico de sectores. Es como una rueda, de manera que uno puede entrar a leer los datos por cualquier posición. No sabe qué orden más lógico tienen las categorías. Como resumen, y ya para terminar este tema un poco intenso, recordemos, cada tipo de variable tiene unas características y ahora, después de verlas, el tema de descriptiva, sabemos que esas características permiten determinados estadísticos e impiden otros. Una variable cualitativa nominal, un atributo, debido a que solo tiene como única característica la clasificación en igual o distinto, solo nos permite calcular la clase más frecuente, la moda, y presentar frecuencias absolutas o relativas, nada más. Una variable cualitativa ordinal, o simplemente llamada variable ordinal, al tener la propiedad de ordenación, nos permite calcular estadísticos que ordenan los datos de menor a mayor, es decir, nos permiten calcular, además de la moda y las frecuencias típicas de la característica clasificación, la mediana y los percentiles, los estadísticos de ordenación o posición relativa. La media, varianza y desviación típica quedan reservadas única y exclusivamente para las variables que tengan unidad de intervalo, es decir, las variables cuantitativas. Son las únicas en las que heraldicita la propiedad de suma o resta.
Y el coeficiente de variación es el único estadístico que depende única y exclusivamente de la propiedad de cero absoluto, el único estadístico reservada a las variables medidas en escala de razón o proporción. Y con esto terminamos la clase de hoy. Dediquen ahora unos minutos a ver en sus apuntes, leerlos despacito y repasar todo el tema. Si tienen alguna duda, no duden en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico.